buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidas otra vez a Chicas, de Chicas para Chicas. Y de verdad es un gusto compartir con ustedes. Bienvenida Sari otra vez. Gracias por estar con nosotras y por unirte a este grupo de estudio que nos va a enseñar a ser mujeres para la gloria de Dios. Así que, Sarita, te dejo el tiempo para saludar. Gracias por estar aquí. Gracias nuevamente por estar acompañándonos este día. Esperamos que pueda ser de gran bendición para ustedes, tanto las preguntas y respuestas que traemos como también el compartir con ustedes, aunque sea a la distancia y aunque no podamos verlas directamente a ustedes, pero el hecho de que ustedes estén escuchándonos es de gran bendición también para nosotras. Así que muchas gracias por el tiempo que se toman para aprender un poco más de la palabra del Señor y aquí estamos nuevamente para servirles. Gracias, Sarita. Y también te quiero molestar con que nos dirijas en palabras de oración. Por favor. Uh-huh. Claro que sí. Oremos. Padre Celestial, oramos este día nuevamente con acción de gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente, Señor, reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso que puede obrar en nuestra vida y que es capaz de cambiar los corazones de cada una de nosotras, Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que tú nos das y el privilegio que nos das de servirte y de poder aprender cada día más de ti. Gracias, Señor, porque tú has puesto en este día esta palabra que es tuya, Señor, y te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, Señor, que sea por medio de tu Espíritu Santo que nosotros podamos compartir el mensaje que tú traes para cada una de nosotras hoy y que podamos, Señor, seguir sirviéndote de la manera que tú lo deseas y haciendo tu voluntad y que pongas en nuestro corazón, Señor, la disposición y el deseo, el anhelo, Señor, el amor a tu palabra para poder aprender y para poder poner en práctica cada uno de los consejos que tú nos traes este día y que podamos, Señor, también compartir con todos aquellos que no te conocen aún, Señor, y que podamos reconocer, Padre, que solo tú y por medio de ti es que nosotros somos y seremos, Señor, maestras y podremos enseñar a las siguientes generaciones lo que es tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Sari. Y bueno, como seguimos en nuestro estudio del libro de Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5, voy a dar lectura a esta porción de la palabra para que podamos como ir recordando a través de la palabra lo que hemos aprendido. Versículo 3 del capítulo 2 de Tito dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El día de hoy ya vamos a empezar, por fin vamos a pasar al versículo 4 de esta porción y vamos a aprender solamente de estas palabras que dicen que enseñen a las mujeres jóvenes. La semana pasada vimos acerca de ser maestras del bien y vimos que no teníamos excusa, nadie tiene excusa para no obedecer el mandato de enseñar a otras. Así que todas debemos ser maestras. Ahora, nuestra frase del día de hoy dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Así que, Sari, va nuestra primera pregunta. ¿Qué significado especial tiene la palabra enseñar en este versículo de que enseñen a las mujeres jóvenes? Bueno, yo creo que la palabra enseñar en este versículo va más que todo a una instrucción práctica en nuestra vida, de lo que nosotros hacemos, de las experiencias que quizá nosotros podamos tener, aplicando la palabra de Dios en cada una de ellas. Porque no se trata de lo que nosotros vivamos como tal, sino de lo que Dios hace en nuestra vida por medio de cada una de esas experiencias y el aprendizaje que nosotras quizá hemos tenido de nuestras mamás, de nuestras abuelas, ¿no? Poder ponerla en práctica en nuestra vida para enseñar también a otras. Para esto quería yo que leyéramos segunda de Tito, Segunda de capítulo, Timoteo.
Segunda de Timoteo. Y que Tito no tiene segunda. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, perdón, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí está hablando de Timoteo, ¿no? Y habla de la fe que Pablo está viendo en la vida de Timoteo, una fe no fingida, una fe sin hipocresía, por decirlo así. Y él la trae no solamente porque nació en él, sino que fue una instrucción de parte de su madre y de parte de su abuela, las cuales también vivían con este tipo de fe y le enseñaron, le dejaron esa enseñanza a Timoteo. Entonces yo creo que de la misma manera nosotros podemos ver cuando habla aquí de el significado especial que tiene la palabra enseñar, lo que ellas vivieron lo pasaron a las siguientes generaciones. Y de esa manera nosotros, lo que nosotros vivimos y de la manera en que nosotros crecemos espiritualmente, podemos también enseñar a las siguientes generaciones, que en este caso serían las mujeres jóvenes, que viene más adelante, creo, ese tema específico, pero va en ese camino, ¿no? Para Gracias, Ari. Sí, yo creo que es eso, no solo la enseñanza en sí del conocimiento, digamos, que tengamos de la palabra de Dios, sino también tiene que ver con lo que a través de nuestra vida nosotros hemos podido ir aprendiendo, ¿no? Con las experiencias, con ese prueba y error que mencionabas en el video anterior, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos transmitir eso. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando que decía que en este versículo específicamente, la palabra enseñar tiene que ver con desarrollar una mente sana. Y a mí me llamó sumamente la atención porque por la relación que tiene la mente, tus pensamientos con tu forma de vivir. Es decir, cuando nosotros estamos pensando lo que es correcto, cuando nosotras estamos pensando lo que es bueno delante de Dios, cuando nosotros tenemos en nuestra mente la verdad de Dios, es más fácil, digámoslo así, vivir una vida correcta. Por supuesto que no es como por arte de magia, ya pienso así, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que ir desarrollando esa forma de pensar. Entonces, cuando vemos aquí el término enseñar a las mujeres jóvenes, es prácticamente ayudarlas a ellas y a nosotras también, porque nosotros también necesitamos recibir esa enseñanza, porque nosotras somos jóvenes para alguien más. Nosotras también tenemos que ir desarrollando esa mente sana, esa mente de acuerdo a la palabra de Dios. Y me lleva otra vez a pensar en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que dice que nosotros debemos ir siendo conformadas a la palabra de Dios. Quiero leerlo porque yo siempre soy mala para recordar con exactitud los textos y entonces me da mucha pena no decirlos bien. El versículo 1 dice, bueno, el versículo 2 voy a leer, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, para que nosotros podamos de verdad disfrutar la vida cristiana, para poder disfrutar todo el accionar de Dios en nosotros, tenemos que renovar nuestra mente. Y entonces en esta enseñanza específica que habla acerca de enseñar a las mujeres jóvenes, tiene que ver con que nosotras ayudemos a otras a renovar su entendimiento, a renovar su mente, a conformar su mente de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a ideas filosóficas, sino de acuerdo a la palabra, para que entonces ellas puedan vivir y desarrollar la vida que Dios quiere que vivan.
no una vida cualquiera, ¿no? Sino que una vida sometida a la verdad de Dios. Y entonces van a comprobar por ellas mismas la bondad de Dios, lo agradable y lo perfecta que es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Así Sí, que yo creo que eso es importante, llevar una vida digna, como decía Darinka, ¿no? Buscar siempre hacer la voluntad de Dios y la única manera que nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios es sometiéndonos a Él, al Espíritu Santo, dejando que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestra vida y escudriñando su palabra, porque es la manera en que Él puede hablarnos directamente a nosotros. De lo contrario, estaríamos solamente nosotros hablando con Él, pero no estaríamos abriendo nuestros oídos a lo que Él también tiene que decirnos, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, prestar atención a lo que Dios nos está diciendo constantemente por medio de su palabra, por medio de personas que Dios usa, por medio de sermones, de incluso hasta alabanzas. Dios nos está hablando constantemente, pero la única manera en que nosotros vamos a vivir, a aprender a vivir dignamente, es buscando hacer su voluntad, buscando hacer su voluntad. Si no lo hacemos de esa manera, lo más probable es que no estemos viviendo una vida digna delante de los ojos de Dios. así es. Gracias, Ari. Entonces, vemos que enseñar tiene que ver con vivir, sí, pero también con renovar nuestro entendimiento, la forma en cómo vemos el mundo y entendemos el mundo. Es como la lupa con la cual estamos examinando el mundo, nuestra conducta, todo, la debemos renovar, la debemos cambiar. Y el lente que debemos usar es el lente de la palabra de Dios. Es decir, todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que vayamos a enseñar, tiene que pasar por ese lente de la palabra de Dios. Porque ese es el lente que nos va a llevar a la verdad y a vivir en dignidad, digamos, delante de Dios, ¿va? Entonces, vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta precisamente habla acerca de lo que mencionabas, ¿verdad? ¿Qué implica entonces la frase mujeres jóvenes? Porque dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Entonces, ¿qué implica esa frase, Sari? Bueno, yo creo que desde que empezamos venimos hablando de esto, ¿no? De enseñar a las mujeres jóvenes. Pero realmente, ¿quién es una mujer joven para nosotros? Entonces, yo creo que no habla precisamente de la edad, sino que jóvenes espiritualmente, jóvenes menos maduras que nosotras, que vienen en ese mismo camino de crecimiento espiritual, ¿no? De nosotras poder compartir la palabra, de poder compartir las experiencias de vida, de poder compartir el consejo que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros para compartir a las personas que lo necesitan, no solamente a las señoritas que vienen atrás de nosotras de 15, 13 años, sino que a cualquier persona que es espiritualmente inmadura, nosotros podemos enseñar. Y para eso es importante que nosotros seamos maduros en la palabra, porque si nosotros somos inmaduros espiritualmente e intentamos enseñarle a otra persona inmadura, es un caos, se vuelve complicado, porque los dos van a querer dar su punto de vista y se vuelve un conflicto. Entonces, para nosotros poder enseñar a las mujeres jóvenes, yo creo que se refiere más que todo a las que vienen todavía atrás de nosotros espiritualmente. No vamos a decir, aunque la edad tiene mucho que ver con eso, porque mientras mayores seamos, más experiencias vamos a haber pasado, más errores vamos a haber cometido y más enseñanza vamos a haber nosotros recibido de parte también de las personas mayores de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que va relativamente junto, pero no se refiere precisamente a la edad. Habla más que todo de la madurez espiritual. Gracias, Ari. Yo creo que esas son dos cosas importantes. Una que sí lo podemos aplicar directamente para nuestra edad, ¿verdad? Que
por ejemplo, nosotras en nuestro caso, pues hay adolescentes a las que podríamos guiar, ¿no? Porque nosotros ya tenemos un poquito más de experiencia que ellas, no es tanta, pero es un poquito más de experiencia que ellas. Y así como nosotras necesitamos ser enseñadas por mujeres que son mayores, que quizás ya están en otras etapas de la vida, a las cuales todavía nosotras no hemos entrado, y que ellas nos pueden enseñar. Pero también hablamos precisamente de lo que mencionabas, ¿verdad? De esta otra cuestión de la madurez e inmadurez espiritual. Entonces podemos toparnos, por ejemplo, nosotras con una señora de unos 40 años, por ejemplo, que recién acaba de convertirse, ¿verdad? Que recién acaba de reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador, y entonces nosotras poderla apoyar en su crecimiento espiritual, porque al final de cuentas el chiste es hacer discípulos, es enseñarles las cosas que el Señor ha mandado para que ellas puedan obedecerla. Entonces, podemos usarla como en esos dos ámbitos, no tanto como de madurez espiritual como de edad, ¿verdad? Y en ambas se aplica, pero sí primordialmente en esta cuestión de la madurez espiritual, ayudar a las más inmaduras a crecer en el conocimiento y en la dependencia del Señor. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, solo que aquí no quiere cambiar. Ahí estamos. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿se relaciona esta frase, o sea, la frase que enseñen a las mujeres jóvenes, con la palabra mentoría, Sari? Y si sí, ¿por qué? Bueno, yo creo que primeramente habría que definir la palabra mentor, y creo que ya lo hemos hecho en videos anteriores, pero el ser mentor o una mentora significa tener un impacto en la vida de otra persona a modo de guianza, de poder aconsejar y de poder enseñar e incluso corregir en amor. No solamente porque vemos que la otra persona está mal y queremos que corrija su vida y es lo que yo quiero y punto. No, no se trata de eso, sino se trata de hacerlo en amor, buscando siempre la guianza y la dirección del Espíritu Santo, que sea Él el que por medio de nosotros guíe y mentore a la otra persona. Y para mí, la frase, la palabra mentoría y se relaciona de manera que por lo menos yo tuve la oportunidad de tener una mentora conforme iba creciendo en la palabra del Señor y espiritualmente, y es de gran bendición poder contar con una persona que esté ahí para ayudarte, para corregirte, para aconsejarte, siempre con la palabra de Dios en la mano, no buscando hacerlo solamente por las experiencias que ella había vivido, sino porque yo podía ver en la vida de ella una vida digna ante los ojos de Dios, y eso me motivaba a mí a querer ser como ella, por decirlo así, ¿no? Y porque la mayoría de las veces pasa que queremos ser mentores, pero no podemos, no vivimos una vida digna delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos ser mentoras para alguien, esa persona no va a tener la confianza con nosotros, o va a decir, ¿con qué derecho Sari me está queriendo corregir a mí si ella no vive una vida que ella dice, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso va relacionado, la palabra mentoría con la vida digna ante los ojos de Dios, con llevar una vida recta, con ser buenas o maestras del bien. Yo creo que es una cadenita que se va desarrollando en nuestro crecimiento espiritual y en el crecimiento y enseñanza espiritual de otras también, y de los que están atrás de nosotros aprendiendo y alrededor de nosotros siguiendo nuestro ejemplo, ¿no? Yo creo que todo va relacionado. Gracias, Ari. Sí, yo también pienso lo mismo. Precisamente la mentoría va en función de eso, en función de instruir, de motivar, de corregir, como tú decías. Y entonces podemos como ponerlos en la misma balanza, ¿no? Es como lo mismo. Enseñar es igual que mentorear. No solo, muchas veces reducimos la enseñanza a un tiempo como
como de yo me pongo aquí como tu maestra uso un pizarrón para irte enseñando cosas, ¿no? Pero no es solo eso. En realidad, la palabra enseñar que se utiliza en la Biblia, en estos versos que hemos estado aprendiendo, tiene que ver con relación, tiene que ver con esa relación entre dos personas, entre dos o más personas, en la que la relación implica siempre un involucramiento en la vida del otro. Y eso es bastante fuerte, la verdad es que es bastante fuerte, porque no a todas nos gusta que alguien esté tan involucrado en nuestra vida, porque en realidad el que alguien se involucre en la vida en nuestra vida implica que yo voy a tener que dar cuentas. Y eso es complicado, o sea, en realidad es complicado porque nosotras estamos, por nuestro pecado, estamos acostumbradas a no dar cuentas, a que no haya quien nos esté vigilando, por así decirlo, ¿verdad? Pero es bueno que Dios nos llame a nosotras como mujeres a ser mentoras, a enseñar a otras, a involucrarnos en la vida de otras, pero también a ser nosotras alumnas. Hacer nosotras las personas a las que mentoreen otras, ¿no? Porque eso nos ubica en ese proceso de crecimiento y de edificación mutua. O sea, estamos dentro de nuestra iglesia local con personas que nos edifican a nosotros y nosotros a la vez edificamos a otras. Estamos con personas que nos piden cuentas a nosotras, pero nosotras también al mismo tiempo pedimos cuentas a otras. Y de esa manera nos cuidamos, nos protegemos. Yo creo que Dios fue tan sabio y tan bueno al hacer las cosas como las hizo a ponerlas así, a ponernos. Es un trabajo tan importante, Sari. No sé por qué a veces nosotras nos quejamos de que no tenemos nada que hacer en la iglesia o no nos dejan hacer nada, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Nos quejamos de, ay, no, pero a las mujeres no les dejan hacer nada en la iglesia. Pero en realidad tenemos muchas cosas que hacer y, y muchas cosas que estar cuidando en nuestra vida y en nuestra relación con otras. Entonces sí creo que también se relaciona muchísimo con la palabra mentoría. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. No sé si tienes algo que agregar. No, yo voy a decir que sí, que es bien importante lo que tú mencionas para poder nosotras ser mentoras es necesario que nosotros hayamos sido estudiantes antes, ¿no? Aprendices de otra persona, porque de lo contrario no vamos a poder entender lo que las personas a las que nosotros estamos siendo mentoras están pasando y poder comprender que no es fácil, porque como decías tú, no es fácil abrirse a otra persona y dejar que otra persona se involucre tanto con nosotros, a menos que nosotros ya lo hayamos experimentado. Entonces vamos a aprender no solamente a tener paciencia, sino también quizá a saber la manera de involucrarnos también, porque no se trata nada más ir y preguntarle todas las cosas que le están pasando en su vida a otra persona, ¿no? Sino que poco a poco ganando la confianza, buscando siempre demostrar el amor de Dios por medio de nuestras acciones, de nuestras palabras, como hablábamos en el video anterior. Yo creo que, y sobre todo con nuestro ejemplo, creo que es bien importante que nosotros aprendamos y que si un día una persona no se abre ante nosotros y no tiene la confianza y probablemente no es la persona que Dios quiere que nosotros mentoremos, sino que Él va a poner a otra persona para que nosotros guiemos y para que nosotros podamos servirle de ayuda en ese sentido. Pero no podemos forzar algo que no simplemente no se está dando, porque entonces en vez de ser de edificación podemos alejar a esta persona de Dios, porque en vez de estar actuando con amor, lo estamos haciendo porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bien importante, que aprendamos primeramente a dejarnos mentorar por otra persona para poder nosotras después ser mentores para otros. Así es. Yo creo que eso es importante. Y
quizás estoy un poquito en desacuerdo, no sé si esa fue la intención en la que le decías de haber sido mentoreadas, no, sino de estar siendo mentoreadas, porque todo el tiempo necesitamos seguir aprendiendo y todo el tiempo va a haber alguien mayor que yo que pueda enseñarme cosas. Entonces yo creo que debemos aprender esa relación, que todo el tiempo nosotras necesitamos tanto ser enseñadas como enseñar. Es, Sí, es un proceso constante en el cual nosotros estamos todos los días aprendiendo algo, entonces yo creo que de la misma manera nosotros debemos estar dispuestos, tanto si estamos dispuestos a enseñar, debemos estar dispuestos a aprender cada día, porque de lo contrario, ¿qué es lo que vamos a enseñar, no? Porque exacto. quizá las experiencias que yo he vivido no son útiles para la persona que nosotros estamos mentorando, pero quizá nuestro mentor o nuestra mentora sí ha tenido esas experiencias y nosotros incluso podemos venir en busca de ayuda con nuestro propio mentor, ¿no? Para poder ayudar a la otra persona. Entonces, gracias por la corrección. Sí es importante que nosotros estemos constantemente dejándonos enseñar para poder nosotros enseñar a otros. Así es, sí, yo creo que eso es sumamente importante. Pero bueno, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra pregunta dice así, ¿qué implica entonces ser una mentora? Porque bueno, sí, hay que enseñar, hay que ser mentora, pero entonces, ¿qué implica eso? Tú decías hace un ratito, bueno, es que no es nada más de venir y decirle a otra persona, bueno, ¿qué le está pasando en su vida? Quiero saber de su vida, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? ¿Qué necesita? No, ¿cómo? O sea, ¿cómo nos volvemos unas mentoras? ¿Qué implica el ser una mentora? Tanto para mí como para otra persona. ¿Qué implica? Bueno, yo creo que ser una mentora significa, como decíamos hace ratito, una, un ejemplo, una guianza, una consejera, podríamos decirlo así, que está dispuesta a ayudar, a enseñar, a corregir, siempre en amor. Si nosotros lo hacemos simplemente para salir, porque tengo que hacerlo, ¿no? O sea, para salir Como es de un lo que mandato. ya mandato, entonces lo voy a hacer porque es lo que la Biblia dice, pero realmente yo no quiero hacerlo. Entonces estamos cayendo en desobediencia porque la palabra de Dios nos llama a que enseñemos en amor, a que corrijamos en amor. Y si no lo hacemos en amor, la otra persona va a sentir que en vez de estar siendo aconsejada y enseñada, va a sentir que está siendo criticada. Y lo más seguro es que nos cierre todas las puertas para poder seguir ayudando, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra clave ahí, lo que implica ser mentor, es aprender a mostrar el amor de Dios por medio de lo que nosotros estamos haciendo. El amor de Dios es lo más importante ahí, porque como les decía, podemos llegar a cerrar puertas si es todo lo contrario, ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos siempre mostrando el amor de Dios, yo creo que podemos ser grandes mentoras y Dios nos va a usar en gran manera y las personas que están siendo mentoradas por nosotras van a ser también grandes mentoras porque entonces el ejemplo va de generación en generación, como lo que leíamos hace rato de Timoteo, ¿no? De cómo él aprendió de su mamá, pero su mamá aprendió de su abuela. No simplemente apareció así de la nada y ya él sabía todo, sino que era una base que venía siendo de ejemplo para él desde su abuela, desde su mamá, y ahora él lo estaba poniendo en práctica en su vida. Y Pablo lo vio en la vida de Timoteo y lo reconoció, ¿no? Entonces, ¿cuánto más puede ser reconocido el amor de Dios cuando nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida? Gracias, Ari. Hay algo que a mí me gustaría, tú has repetido mucho esto de siempre el amor de Dios, ¿no? Siempre el amor de Dios. Y entonces me hace pensar en Proverbios capítulo 31 y lo voy a leer. Es un capítulo muy conocido para nosotras porque habla acerca de cómo es la mujer virtuosa, pero este versículo 26, 31, 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esta versión lo dice así, pero hay otras versiones en donde que habla de que la instruye, la mujer virtuosa instruye
en amor. Quiero leerles, vamos a ver, yo tengo anotadas aquí porque también dentro de mi estudio salió ese versículo, pero quiero buscarlo en las versiones en las que lo busqué. En la versión de la nueva versión internacional dice, cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. En la otra versión que Biblia latinoamericana creo que es que solo puse las iniciales, entonces dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Eh, Creo que cuando buscamos otras versiones en la Biblia nos pueden dar como mayor claridad y tú, ya que tú has mencionado tanto esto de que debemos enseñar en amor, lo quise traer a colación ahorita porque lo tenía para conversarlo en nuestro video anterior, pero no se dio y yo creo que de todas maneras tenía que salir porque es importante que cuando nosotras abramos nuestra boca y cuando iniciemos una relación de mentoría, de enseñanza con otra persona, siempre lo hagamos en amor. Siempre lo hagamos en amor. Yo creo que todas, si somos cristianas, todas hemos experimentado de manera personal el amor de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios para nosotros. Y es precisamente eso lo que debemos dar. Debemos extender gracia, debemos extender amor a otros. Y en el amor, ahí sí que cuando actuamos en amor, entonces todas las cosas como que se van dando más naturalmente, digo yo, más van surgiendo porque se van abriendo las puertas. Cuando en lugar de venir con un espíritu crítico delante de los demás, venimos con un espíritu de amor para otros, abrimos puertas, abrimos espacios y permitimos que las otras personas puedan ser honestas, sin miedo a ser juzgadas, a ser tachadas, a ser rechazadas, porque en realidad ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es reflejar a Cristo. Cuando tú mencionabas esto, a mi mente venía el ejemplo de Cristo. Es que me encanta porque, porque Cristo escogió a sus 12. ¿Cómo los escogió? Primero oró, o sea, si revisamos los evangelios, él estuvo orando toda la noche y al siguiente día entonces fue y llamó a sus discípulos, ¿no? Nosotros para empezar una relación de mentoría debemos orar al Señor porque como decía Sari, quizás yo quiero con esta persona y a esta persona quiero mentorear, pero quizás no es la persona a la que Dios te está guiando. Entonces, ora primero, pídele al Señor que Él te guíe, que Él abra las puertas, que Él te enseñe a qué persona tú debes mentorear. Y el Señor lo va a hacer, así como lo hizo con Jesús. Yo por eso digo que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Luego Jesús llamó, pero a mí me encanta porque Jesús enseñó tantas veces en amor a sus discípulos y en amor también los corrigió. A mi mente venía el momento en el que la gente estaba siguiendo a Jesús por el pan que les había dado el día anterior. Y bueno, Jesús habla de que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo y todo, pero al finalizar la gente se empieza a alejar de Él, los que lo estaban siguiendo se empiezan a alejar de Él. Y Él viene y confronta a sus discípulos, a los más cercanos, a los que Él había llamado, a los que Él había escogido, los confronta y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y para mí, ahorita que hablabas acerca de hablar en amor y todo, venía a mi mente eso, de que en el amor también se puede confrontar, o sea, en el amor también se puede discipular y es mucho más efectivo cuando se hace en amor que cuando se hace no sé, como en resentimiento, en enojo, en furia. Es mucho más edificante cuando lo hacemos en amor. Entonces, ¿cuán importante es eso? Nosotros someternos al amor de Dios y estar conscientes de cuánto amor hemos recibido nosotros para extenderlo también a otros. Y es una de las mejores cosas para empezar una relación de mentoría.
me gustaría compartir con ustedes también un listado de cosas que yo puse aquí que podría implicar ser una mentora, que podría implicar primero para nosotras como maestras, digamos, como personas que van a enseñar a otras. ¿Qué podría implicar? Una, desarrollar primordialmente nosotros disciplina espiritual. Primero nosotros desarrollar nuestro compromiso con Dios, de lectura de la Biblia, de oración, porque lo necesitamos, es decir, no podemos iniciar una relación de mentoría si primero nosotros no estamos en la palabra, si nosotras no estamos dependiendo de Dios, nosotras lo necesitamos. Entonces, una relación de mentoría implica que nosotras estamos dispuestas a someternos a Dios primero. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de asistir a los servicios de nuestra iglesia local, a través del servicio dentro de nuestra iglesia local, es decir, desarrollar disciplina espiritual. Otra cosa que implica es la voluntad de cultivar una relación. Es voluntad, porque en realidad, como les mencionábamos, es un sacrificio, o sea, implica sacrificar quizás otros planes que tengamos en mente. Por ejemplo, yo quería ir, o yo que me quería quedar hoy en la casa viendo una peli, ¿va? Y justamente me llama la chica a la que estoy mentoreando, me llama, fíjese que tengo este problema, o me está pasando esto, por favor. Es voluntad de estar en esa relación y decir, ok, dame chancecito, ahorita llego, o mira, juntémonos en tal lugar para platicar, o vente para la casa y platiquemos, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener la voluntad de hacerlo, la voluntad de hacer morir nuestros planes para someterlos a Dios y entonces poder cultivar la relación de mentoría. Tenemos que implicar mucho nuestra voluntad para hacerlo, porque si no vamos a fracasar. La siguiente es paciencia. Ya Sari lo mencionaba, necesitamos paciencia, así como nosotros hemos recibido paciencia de parte de Dios, porque yo creo que todas tenemos que decir, bueno, yo le he fallado al Señor, y Él ha sido paciente, o sea, Él me ha corregido y me ha enseñado, mira, esto es lo que estás haciendo está mal. Entonces volvete a mí y no lo hagas más. Y híjole, y a la semana otra vez, ¿va? Y entonces, ya te enseñé, no lo hagas más, aquí estoy yo contigo. Pero Dios ha sido paciente, o sea, en realidad Él sigue teniendo mucha paciencia para con nosotros, y eso mismo tenemos que extender a las demás. Otra cosa que requiere mucha voluntad, de verdad, mucha fuerza de voluntad y mucha humildad, es ser honestas. Ser honestas con respecto a nuestra propia vida, a nuestros fracasos, a nuestras debilidades, a que no somos perfectas, a reconocer delante de la persona o de las personas a las que estamos mentoreando, híjole, yo le he regado, ¿verdad? O sea, ser honestas. Yo creo que eso es una de las cosas también que es más difícil hacer, porque estamos acostumbrados a cuidar mucho la imagen que damos ante los demás. Pero el ser honestas abre el espacio para que los demás también puedan ser ellos mismos y compartir también ellos mismos sus fracasos y sus debilidades con nosotros. Si nosotros no somos honestas y nos mostramos como mujeres perfectas, vamos a cerrar puertas. Porque entonces la gente no se va a querer acercar a nosotros porque va a decir, no, es que ella es demasiado buena y yo soy demasiado mala, ¿verdad? Entonces yo creo que el ser honestas es muy importante, el hablar de nuestros fracasos es muy importante, porque abrimos puertas para que otros puedan también descoserse, ¿verdad? Y ser honestos delante de Dios. Y además, la disponibilidad de nuestro tiempo implica, como ya mencionábamos antes, ¿verdad? La voluntad de cultivar una relación implica a yo morir a mis planes para ese día.
porque Dios los puede cambiar en cualquier momento y puede disponer que en un momento dado alguien aparezca y necesite mi ayuda y entonces yo ofrecer mi tiempo. Ahí sí que no decir este es mi tiempo, yo lo tengo planificado de esta manera, es mi planificación y eso se tiene que hacer así. No, tenemos que ceder nuestro tiempo. Fíjate que, perdón que te interrumpa, No te justo vi algo esta semana parecido a lo que tú estás hablando y lo escribí con ese motivo, ¿no? Y quien iba a decir que Dios iba a traer también este mismo tema. Y dice, hablando del fruto del Espíritu, ¿no? Y dice, el amor surge refulgente cuando nos negamos a nosotras mismas y ofrecemos a Dios el sacrificio del ego. Cuando decimos en amor y de rodillas al Señor, oh Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces yo creo que eso tocó bastante mi corazón porque digo yo, a veces no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio del que tú estabas hablando, ¿no? Pero es simplemente Dios en su amor y en su misericordia que nos ayuda a que nosotros dejemos ese yo y empecemos a ver por las otras personas aplicando lo que estás precisamente hablando tú ahorita, ¿no? Así es. Gracias Ari por compartirlo. Sí, qué hermoso eso, qué hermoso eso de rendir nuestro ego, nuestro yo y nuestro, como decía yo, nuestros planes a Dios. Y dejar que Dios use nuestro tiempo como Él quiera, porque al final de cuentas es el tiempo que Él nos da. Nosotros no nos damos nuestro tiempo, ¿verdad? No es que nosotros nos regalemos el tiempo, sino que es Dios quien nos lo da. Y qué mejor que usarlo para la gloria de Él y al servicio de Él. Es decir, poner nuestras vidas realmente al servicio de Él. Y no enojarnos cuando nos cambian nuestros planes, sino someterlos amorosamente a Él y rendirnos a su voluntad. Gracias, Cari, por compartirlo. Y por último, yo puse aquí, implica que nosotras mismas tengamos un espíritu disponible y accesible. Disponible para otros, accesible a otros. Y también disponible para recibir también nosotros la enseñanza, ya lo veníamos mencionando, nosotras necesitamos ser enseñadas también, entonces tenemos que tener un espíritu enseñable también, un espíritu corregible, que no tengan miedo de decirnos, ¿verdad? Estás fallando en esto, o mira, estás pensando mal las cosas, no deberías de estar pensando así. Independientemente de si te dan motivos o no, no deberías de estar pensando así porque Dios te manda a hacerlo, a pensar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable, ¿no? Entonces yo creo que desarrollar un espíritu tanto nosotros enseñable, corregible, pero también un espíritu accesible y disponible para otros, que los demás no tengan miedo de acercarse y decirnos, necesito hablar contigo. ¿Tienes tiempo? Que no tengan duda en eso, sino que se pueda percibir en nosotros que así es, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que yo puse acá que implica el ser mentora de alguien o el meterte a ser mentora de alguien. Y yo creo que es algo que todas tenemos que luchar para desarrollar porque no es fácil, en realidad no es fácil, pero que con la ayuda del Señor lo podemos hacer. No sé, Sari, si quieres agregar algo más. No, yo creo que dijiste muy claramente lo que implica, ¿no? El poder ser mentora y algo que podemos recalcar siempre es que está la disposición que nosotros tenemos de servirle al Señor debe ser en cualquier momento, no solamente cuando yo puedo, no solamente cuando no tengo que trabajar, cuando no tengo que ir a la escuela, sino que en todo el tiempo, porque Dios no sabe, nosotros no sabemos cuándo nos va a llamar Dios a servir, puede ser en cualquier momento, entonces tener siempre esa disponibilidad y esa flexibilidad de decir, Señor, tu tiempo es el tiempo que tú me has dado es tuyo y yo dependo de ti, así que lo que tú quieras y a donde tú quieras llamarme, ahí voy a ir, pues porque es parte de ese sacrificio, ¿no? Que así como Jesucristo vino a la tierra y murió por nosotros, estoy segura que Él no dijo que no, porque Él estaba dispuesto a obedecer a su Padre, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros debemos ser
así, dispuestos siempre a no decirle que no al Señor cuando Él nos está llamando para algo grande. Así es. Y ahorita que mencionabas de no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar para servirle. Yo estaba pensando cuando dijiste, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, yo rápido pensé, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia y ya no vamos a tener la oportunidad de servir. Entonces, mientras tú decías eso, yo estaba pensando en qué momento el Señor me va a hacer morir y me va a llamar a su presencia y ya no voy a tener tiempo para enseñar a otras, para ser mentor de nadie. Yo siempre tengo en la mente esta frase que es, debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para servir a otros y para compartir la palabra de Dios, porque no sabemos si es la única oportunidad que vamos a tener de hacerlo, no solamente porque nosotros vamos a morir, sino que también quizás era la única oportunidad que tenía esa persona para escuchar la palabra de Dios, y Dios nos iba a usar a nosotros ahí en ese momento, y nosotros por desobedientes le estamos negando a esa persona la oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante. Nosotros no somos dueños del tiempo, es solamente Dios. Y Él sabe en qué momento nos va a llamar a nosotros a servirle, nos va a llamar a su presencia o va a llamar a la otra persona a su presencia. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la obediencia, ¿no? En el tiempo que el Señor dice, porque al final de cuentas Dios hace su voluntad, ya sea por medio de nosotros o por medio de otra persona. Dios va a cumplir su propósito y su plan. Pero qué bendición que nosotros seamos las que seamos usadas para llevar su plan a cabo, ¿no? Y poder decir, yo fui parte del plan de Dios y Dios me usó de esa manera, gloria a Dios por eso, ¿no? Es una bendición y un privilegio realmente poder servirle de esa manera. Entonces yo creo que cuando nosotros nos negamos a hacer lo que Él quiere en nuestra vida, estamos desobedeciéndolo y estamos perdiéndonos de tantas bendiciones que no se imagina, porque lo he experimentado yo en carne propia, ¿no? En situaciones de mi vida que yo he dicho no, y después digo yo, ¿cuántas bendiciones me he perdido por desobediente? Por nada más que mi desobediencia, ¿va? Sí, yo creo que precisamente la última vez que grabamos, si no estoy mal, anteriormente el año pasado, este, hablábamos precisamente de eso, de ser sensibles a la voz de Dios. Y recuerdo que me pusiste un ejemplo que vivieron con el que ahora es tu esposo, pero que en ese entonces era tu novio, ¿verdad? Y ahorita que hablabas, me recordaba de eso. Porque como decías tú, cuántas bendiciones a veces nos perdemos por no ser sensibles a la voz de Dios y responder en obediencia a esa voz de Dios. Quizás en el próximo video pues nos compartes esa experiencia para que todos los demás sepan. Yo ya la sé, así que por eso vino a mi mente ahorita, pero o si tú las quieres compartir ahora para que quede aquí grabado. Dependiendo cuál de todas. La experiencia que tuvieron con el hermano que estaba, bueno, que no era hermano, sino que, bueno, sí, era el hermano de la iglesia que tenía cáncer y que... Esa experiencia fue una experiencia tan grande para mí que tocó mi corazón realmente, porque yo le compartí a Darinka anteriormente que tuvimos la oportunidad con mi esposo, en ese entonces éramos novios y solamente nos mirábamos los domingos después de la iglesia. Entonces era un tiempo preciado para nosotros porque era el único tiempo que nosotros teníamos. Y para hacerlo corto, había una hermana de la iglesia que estaba enferma, tenía cáncer. Mi novio iba a otra iglesia y yo iba a una diferente. Entonces yo no conocía a esta hermana, pero él nació en su corazón ir a orar por ella porque la situación de ella era crítica, ella estaba ya en coma y la familia iba a estar ahí con ella. Y bueno, pues él dijo, vamos a ir a orar por esta hermana, y yo le dije, no, yo no quiero ir, yo ni siquiera la conozco.
rebeldemente, porque no es otra palabra más que rebeldía, de no querer hacerlo, no, siendo yo una persona cristiana, siendo yo una persona que cree en el poder de la oración, y aún así Satanás me había puesto a mí esa desobediencia, que no quería ir a orar por esa hermana, porque simplemente porque yo no la conocía. Y resulta que él dijo, bueno, si tú no quieres ir conmigo, yo voy a ir solo, nos vemos la otra semana. Entonces yo, por no dejar que él fuera solo, por no perderme de ese tiempo, el único tiempo que iba a compartir con él esa semana, decidí yo acompañarlo, ¿no? Y resulta que después de que oramos por ella, tuvimos la oportunidad de compartir la palabra con su familia, que no era cristiana, con su hijo específicamente, y justo el día después, en la mañana, digamos eso fue a las 6 de la tarde, la mañana siguiente ella ya había fallecido. Entonces eso tocó tanto mi corazón, porque digo yo, a veces Dios nos llama en el momento y hay que obedecerle en ese momento, porque uno no sabe si va a tener otra oportunidad de hacerlo. Y entonces esa fue una experiencia que a mí me tocó tanto, porque digo yo, la importancia de no ser como Jonás, ¿verdad? Que empezamos a buscar caminos para obedecerle al Señor de la manera que a nosotros nos conviene, sino que hay que obedecerle a donde Él nos mande, a la manera que nos mande y en el momento que nos mande, porque como hablábamos hace un momento, no sabemos si es la única experiencia o la única oportunidad, perdón, que vamos a tener de poder compartir la palabra de Dios con esa persona, tanto porque ya sea la única oportunidad para él o ella, o para nosotros de poder ser obedientes. Entonces, ahí es donde está la importancia de obedecer en el tiempo que el Señor nos está llamando, y de estar disponibles a su tiempo y no al de nosotros. Exacto. A mí me encantó muchísimo esa experiencia y por eso te decía que venía a mi mente, porque pone sobre la mesa lo que hemos estado hablando. Es decir, el que ahora es tu esposo, Cristian, estaba siendo sensible a la voz de Dios. Él estaba siendo sensible y él estaba disponiendo su voluntad a obedecer la voz de Dios. Pero tú tenías otros planes para ese día. Perdón. Tenías otros planes para ese día. O sea, tus planes eran estar con Cristian. Punto. Disfrutar ese tiempo con Cristian. El tiempo que no pasaban durante toda la semana siendo novios. Disfrutar ese único día con él. Ese era tu plan. Ajá. Sin embargo, Dios dijo no. O sea, van a disfrutar el tiempo sirviéndome a mí. Van a disfrutar el tiempo yendo a orar por esta hermana y compartiendo el evangelio con estas personas que lo necesitan, porque no son cristianas. Necesitan de mí, necesitan conocer. Y Dios fue bueno, yo creo que fue muy bueno contigo, porque te dio la oportunidad de seguir a Cristian. No por la motivación correcta, porque de hecho no era la motivación correcta venir y decir, bueno, voy solo porque es el único día en el que estoy con él, ¿no? ¿Correcto? No era la motivación correcta, sin embargo Dios permitió que aún se diera así para que tú pudieras abrir tus ojos y disfrutar al mismo tiempo de la bendición de obedecer a Dios. Fíjate que es la responsabilidad que hubiera caído sobre mí, si al final yo hubiera convencido a Cristian que no fuéramos, porque no solamente yo estaba siendo desobediente, sino si yo lo hubiera convencido a él hubiera provocado, hubiera sido una piedra de tropiezo para él al hacerlo también desobedecer, cuando él estaba, como dices tú, siendo sensible a lo que la palabra de Dios dice, escuchar la voz de Dios y obedecerle pues en el tiempo que Dios quiere. Y él sentía que él debía, porque yo nunca lo había visto tan, como decimos nosotros, testarudo. Él estaba empeñado en que él iba a ir a tal punto que él dijo, bueno, si no quieres ir te voy a dejar y yo voy. Entonces, digo yo, realmente era Dios obrando en la vida de él, y yo hubiera sido responsable por ese pecado de desobediencia si yo lo hubiera convencido de que no fuera. Entonces, a veces no solamente pecamos nosotras al no ser obedientes en el tiempo que Dios quiere,
sino que estamos provocando que las otras personas también pequen, porque por ejemplo, si una persona viene a buscarnos, viene a nosotros en busca de ayuda, y nosotros no, por no estar disponibles, por no estar accesibles y dispuestos a escuchar la palabra de Dios, digamos, lo dejamos para mañana. Uno no sabe qué es lo que va a ir a hacer esta persona porque no encontró la ayuda que necesitaba o el consejo que necesitaba. Entonces, es bien importante que estemos cuando Dios nos llama y que le obedezcamos y que le dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para aconsejar, para corregir, para ayudar a la otra persona, porque ese día quedó marcado en mí por esa, fue una experiencia de vida, una enseñanza que Dios dijo, bueno, vas a experimentar esto para ver qué tan sometida estás a mí, ¿no? y aprendí de esa manera, de que Dios obra, ya sea por medio de mí o por medio de otra persona, Él va a cumplir su plan, Él va a terminar lo que Él ya ha empezado. Sin embargo, fue de gran bendición para mí el poder haber estado presente y haber podido compartir la palabra de Dios con la familia de la hermana y de poder saber que tuvimos esa oportunidad de ir y orar por ella. Pues entonces, quizá era lo que Dios estaba esperando, porque justamente el día siguiente ella amaneció sin vida. Y fue algo que tocó realmente mi corazón. Entonces yo creo que esa disposición la debemos tener siempre, de ser obedientes al Señor. Gracias, Ari. Y algo que a mí me encanta es el aprender a que no somos indispensables. Es decir, es la obra del Señor, así que Él se va a encargar de cumplir su obra con nosotras o sin nosotras. Pero las que se pierden la bendición somos nosotras. Entonces, hay bendición cuando obedecemos a Dios y debemos estar dispuestas. Y yo agradezco mucho a Dios porque él te permitió tener esta experiencia y haberla compartido conmigo primero y después a través de este medio con todas las que nos están escuchando, porque yo creo que todas podemos sacar grandes lecciones de esto. Así que debemos ser sensibles a la voz de Dios, ser obedientes, porque una cosa es ser sensibles y otra cosa es obedecer lo que Dios dice, ¿no? Podemos estar escuchando ahí, haz esto, pero si no lo hacemos, de nada nos sirve. Pues es una cosa de ser sensibles y otra cosa de ser obedientes. Sabe que no eres indispensable, que Dios va a hacer su obra contigo o sin ti, pero qué bendición obedecerle y hacerlo. Yo también en su oportunidad pues le compartí a Sari que yo en una ocasión escuché al Espíritu Santo decirme, ¿va? Ve y háblale a esta persona, pero yo no obedecí, o sea, yo no lo hice. Y para mí fue, y ha sido una historia que ha marcado mi vida porque de verdad fue tan impactante por el hecho de que esta señora a la que el Señor me estaba llamando a hablarle, falleció al siguiente día de que el Señor había puesto en mí el irle a hablar. Al siguiente día ella falleció y yo no fui a hablar, así que fue una carga para mí. Después porque yo decía, esta persona no era cristiana y yo ni siquiera le hablé y el Señor me llamó a hablarle y yo no le hablé. Tuve temor, no sabía ni cómo hacerlo. Yo estaba chiquita, tenía como 11 años, más o menos 12 años, algo así. No recuerdo bien la edad, pero no era tan grande. Sin embargo, el Espíritu Santo me estaba hablando y yo no lo hice, no le hice caso. Entonces, creo que aquí pueden ver como la sensibilidad a la voz de Dios, pero esa disposición tan importante que debe haber en nosotras de obedecer a Dios. Así que esperamos que también nuestras experiencias les sirva a ustedes para ser sensibles a la voz de Dios y también obedientes, porque hay bendición cuando obedecemos y también sufrimos las consecuencias cuando no lo hacemos. Y debemos pedirle al Señor que Él nos ayude. Quiero compartirles para ir finalizando. Ahorita ya nos pasamos. Sé que nos habíamos propuesto con Sari hacer los videos más cortos, pero ahorita ya nos pasamos, pero no importa. Voy a leer Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para ser mentores, para poder enseñar a otros todo el consejo de Dios y para enseñar a otros quién es Dios, quién es Jesús y lo que Él puede hacer, nosotros necesitamos trabajar, o sea, esforzarnos nosotros, pero luchando según, como dice aquí, según la potencia de Él en nosotros, o sea, según el poder de Él en nosotros. Sin el poder de Dios obrando en nuestras propias vidas, nosotros no vamos a poder hacer el trabajo del Señor, porque ese trabajo de Él. Así que necesitamos de su poder en nosotras para poder cumplirlo. Y como dice también aquí, el cual actúa poderosamente. O sea, si nosotros venimos a Él y le pedimos, Él actúa poderosamente en nuestras vidas, nos transforma, nos ayuda, nos capacita, nos instruye a nosotras para que podamos llevar a cabo su trabajo. Así que ánimo. Eh, Vamos a seguir hablando de este tema, todavía nos faltan algunas preguntas y pues Sari nos va a estar compartiendo, ella nos decía, ella nos mencionaba en este video que ella ha tenido una mentora y pues queremos conocer un poquito de cómo ha sido esa relación para que a través del ejemplo de ella quizás nosotras podamos tomar ideas de cómo empezar una relación de mentoría. Gracias Sari nuevamente por tu tiempo, gracias a ustedes que nos están viendo, escuchando. Independientemente de dónde, a qué hora nos escuchen, gracias, que Dios las bendiga y esperamos que estos videos sean de bendición para ustedes como lo son para nosotras. El hacerlos son de bendición para nosotras, el prepararlos es de bendición para nosotras. Entonces, gracias, que Dios las bendiga, que tengan una excelente semana y te dejo tiempo, Sari, para que puedas despedirte y yo voy a orar al final. Muchas gracias nuevamente por estar aquí escuchándonos y recuerden que ustedes también son parte de esto, así que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que ustedes quieran compartir con nosotros, quizá una experiencia también de vida de ustedes, es bienvenida, háganos saber, pueden dejarlo en los comentarios o pueden escribirnos directamente a cada una de nosotras, que con gusto nosotras vamos a estar escuchándolas, o si ustedes necesitan ayuda de alguna u otra manera, pueden contar con nosotras, aunque quizá no las, por lo menos de mi parte, no las conozca personalmente, pero yo sé que Dios puede de alguna u otra manera obrar en la vida de cada una de nosotras y ayudarnos mutuamente. Así que muchas gracias nuevamente, esperamos que puedan continuar con nosotras en los siguientes videos y que puedan seguir siendo edificadas por medio de la palabra del Señor, y para nosotros es un placer realmente estar sirviéndole a Dios y poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias, Ari. Y sí, eso es muy importante. Si tú tienes alguna experiencia que también pueda ser de bendición para nosotras, compártela, no te quedes con ella. Bueno, vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has regalado para poder meditar en tu palabra, Señor, y para poder meditar también en las experiencias que nos has permitido tener y de las cuales hemos aprendido, Señor, a depender más de ti, a ser más sensibles a tu voz, a tu dirección, a ser más obedientes, a someternos a lo que tú nos dices, Señor. Ayúdanos para que de verdad en nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad sea movida a obedecer tu mandato de ser maestras del bien, pero a ser también movidas a disponer, Señor, nuestra voluntad a tu voluntad, a que se acomode a tus planes, a tus llamados, a los momentos en los que tú quieres que nosotros intervengamos, Señor. Ayúdanos a disponer y poner realmente nuestras vidas al servicio tuyo, porque en realidad nosotros ya no somos dueñas de nosotras mismas, sino que tú nos has comprado con precio de sangre, Señor, y nosotras te pertenecemos, somos de ti, y como decía Pablo, Señor, que Él es siervo tuyo, y de verdad que nosotras podamos también emitir estas palabras, no solo de labios para afuera, sino como convicciones en nuestro corazón de ser siervas tuyas, Señor, de ser esclavas tuyas. Un esclavo que está pues simplemente para obedecer la voz de su Señor.
hacia donde Él quiera que vaya, que haga, Señor, las cosas que tú pidas que nosotros podamos hacerlas, Señor. Ayúdanos para que en tu poder podamos hacerlo, porque nosotros no tenemos el poder, Señor. En nosotros nos reconocemos como débiles delante de ti, necesitadas de ti, necesitadas del poder que actúa en nosotros, que es el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir en ese poder y a poder hacer todas las cosas bajo tu dirección, sometidas a tu palabra, Señor. Quédate con nosotros el resto de esta semana, Señor. Empieza, Padre, a poner en nuestras vidas a las personas a las que debemos mentorear, pero también, Señor, ayúdanos a encontrar y a ser diligentes también en buscar a la persona que debe mentorearnos a nosotras. Señor, sabes que nosotras también necesitamos ser enseñadas, ser instruidas, ser corregidas, Padre, por otras. Y te pedimos que nos ayudes, si tal vez no hemos encontrado a alguien que pueda ser nuestra mentora, de poder encontrar a alguien, Señor, en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Quédate con nosotros el resto de esta semana, Señor, y bendice todo lo que hagamos, Señor, y que en todo podamos darte gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicas, que Dios las bendiga y nos vemos la próxima semanita. Cuídense mucho. Dios.